¿Qué es lo que vas a descubrir en esta lección? Pues qué es la homeopatía, qué principios son los que rigen su funcionamiento, cómo se preparan los remedios homeopáticos, cómo se administran y información para confeccionarte tu primer pequeño botiquín homeopático. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Cuál es la definición de la homeopatía? Bueno, pues en principio se definiría como un método terapéutico, una nueva modalidad que se basa en la ley de la similitud. Ahora hablaremos de ella. Y básicamente lo que descubrió un médico, su descubridor, es que si una sustancia era capaz de provocar síntomas, pues también puede sanar síntomas similares, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, igual que Newton decía que si hay una fuerza en un sentido, la naturaleza tiene otra en sentido contrario, pues si le damos le damos una sustancia a una persona que le provoca unos síntomas, el cuerpo genera una fuerza en contra de esto para intentar revertir estos síntomas, ¿vale? ¿Cuáles son los principios? Bueno, pues su descubridor era un médico, Samuel Hahnemann, que vivió a finales del siglo XVIII, que él se consideraba un buen médico, ¿vale? Pero tenía muchos hijos y perdió a varios de sus hijos utilizando la medicina convencional que había en aquellos. Él vivía en Alemania y a pesar de utilizar los conocimientos médicos de aquel tiempo, pues sus hijos murieron y de alguna manera decepcionado, pues dejó de practicar la medicina convencional. Y era un hombre muy culto y que sabía varios idiomas, y una vez mientras traducía un libro que hablaba sobre la quina, parece que la quina era muy eficaz, muy efectiva para tratar un tipo de enfermedad que se caracterizaba por tener una fiebre que duraba 3 o 4 días. Y él pues tenía ciertas inquietudes y se puso a explorar y a ver por qué era tan eficaz aquel medicamento para tratar aquel tipo de fiebre. Y entonces se propuso probar él mismo, que no tenía ningún tipo de enfermedad, se propuso probar la quina. Y se dio cuenta de que cuando él probaba ese medicamento sin tener ningún tipo de síntomas, le aparecía una fiebre con unas características muy parecidas, muy similares a la enfermedad para la que resultó que luego la quina era muy efectiva. Entonces, a partir de ahí nació su inquietud y empezó a estudiar y a ver medicamentos que parece que funcionaban y que eran efectivos para determinadas enfermedades. Él los probó en su propio cuerpo sin tener ninguna enfermedad y vio que eran capaces de producirle síntomas muy parecidos a los que tenían los enfermos de estas enfermedades, y que cuando a estos enfermos se les daba estos medicamentos, pues mejoraban mucho. A partir de ahí se fue desarrollando toda la homeopatía. Y su principio o su ley era lo similar cura con lo similar. Otra de los principios era que él intentaba siempre utilizar la dosis mínima efectiva, porque algunos de estos medicamentos eran medicamentos que eran hasta venenosos. Entonces se trataba de, para no dañar, para intentar curar, dar la menor dosis efectiva. Y se preparaban los medicamentos con un proceso que él llamaba potenciación, que básicamente consistía en diluir el medicamento cada vez más, y en cada dilución, pues agitar enérgicamente el medicamento, ¿vale? Ahora veremos. Bueno, pues aquí tenemos a Samuel Hahnemann, que es el descubridor de la homeopatía, y su ley, que se enunciaba en latín similia similibus curantur, lo similar cura con lo similar. Y el principio es este: si a una persona sana se le da un medicamento homeopático sin diluir, es capaz de provocar síntomas de una enfermedad. Pues bien, una persona que está enferma con unos síntomas característicos, se le da el medicamento homeopático diluido y eso puede hacer que la persona sane. El principio de potenciación, por ejemplo, aquí tenemos cómo se prepararía los medicamentos homeopáticos de Allium cepa. Allium cepa es la cebolla común, ¿vale? Pues la cebolla común se deja macerar se trocea y se deja macerar durante un tiempo en alcohol. Me parece que son 21 días para cada cepa. Pues se utiliza un medicamento diferente. Lo que son vegetales, pues lo que se suele hacer es dejarlos macerar en alcohol. Hay otros medicamentos que proceden de animales o de minerales, y estos se consiguen o se preparan triturándolos, ¿vale?
Una vez que se obtiene la tintura madre, pues se coge 1 mililitro de esa tintura madre y se vierten en un tubito donde existen 99 mililitros de agua, ¿vale? Y con eso conseguiríamos la dilución 1CH. CH quiere decir centesimal hahnemanniana, porque en ese botecito de 100 mililitros, pues 1 mililitro correspondía a la tintura madre del producto original y el 99% restante corresponde a agua. Eso se diluye, se agita enérgicamente y ya tenemos la potencia 1CH. ¿Cómo se consigue la potencia 2CH? Pues cogiendo 1 mililitro de la 1CH, se vierte en un botecito donde existen 99 mililitros de agua y se mezclan, se agitan y ya tenemos la 2CH. Y así sucesivamente se van consiguiendo pues todos los tipos de diluciones posibles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo vemos que se puede llegar hasta las 200 CH, pero las hay las 1000 CH. ¿Cuál es una de las grandes críticas que tiene la homeopatía? Pues que según los conocimientos químicos actuales, cuando cada vez que vamos diluyendo más el medicamento, pues cada vez queda menos sustancia activa, con lo cual la gente puede pensar que lo que está tomando es agua y solo agua, porque eso, según los conocimientos químicos actuales, a partir de la dilución 12CH estaríamos por debajo del número de Avogadro y eso significaría que ahí no queda absolutamente nada de la sustancia original. Pero curiosamente, esos medicamentos pues producen sus efectos. Y además, curiosamente, producen unos efectos más sutiles, más a nivel psicológico o psiquiátrico. Y también producen efectos, bueno, ya la homeopatía en general, no solo si fuera un efecto placebo, no afectaría mucho a niños pequeños o a animales. Y sin embargo, los efectos de la homeopatía se han probado tanto en niños pequeños como en animales, con lo cual parece que alguna actividad puede haber y que no es solo sugestión, ¿vale? Y curiosamente, y a pesar de que hay diluciones por encima mayores de la 12CH en las que en realidad no existiría nada del medicamento, parece que funcionan y funcionan muy bien. Por favor, si se trata de alguna enfermedad no importante y tienes tiempo y no es algo preocupante, pruébalo y decide por ti misma. No dejes que nadie te diga, ni yo, si sirve o no sirve, sino compruébalo. Tú eres tu mejor juez para tomar decisiones sobre tu salud, ¿vale? Bueno, ¿cómo se preparan los remedios homeopáticos? Pues pueden proceder de materias primas tanto de origen vegetal, mineral o animal. Para los vegetales se prepara una tintura madre, que es dejar macerar el vegetal en alcohol, y para los minerales y los animales pues se trituran. Luego se someten al proceso de potenciación, que como hemos visto es una dilución más agitaciones, y escalas pues existen la DH, que quiere decir decimal hahnemanniana, y es que igual que en el anterior hemos visto ejemplos de la centesimal, la decimal sería diluir una gotita en un botecito donde haya 9 mililitros de agua, y así sucesivamente. Cada paso iría aumentando 1 el número de la dilución. Y otra escala que se llama la LM, que es 50.000, ¿vale? Eso se diluye 1 mililitro en 50.000 o una gotita en 50.000. Es otra dilución. ¿Cómo se preparan? Bueno, esto gráficamente pues pueden ser por trituración o por dejándolos macerar en tintura madre y de forma que a partir de una planta original, por ejemplo en este caso aloe vera, se obtendría una cosa que es la tintura madre y luego los glóbulos, que son unas bolitas hechas de sacarosa y lactosa, se dejarían, se impregnarían, se ponen en unas cubetas donde se pone el líquido. Si es de la 9CH, pues el líquido preparado de la 9CH se echa en la cubeta, se ponen los glóbulos, los gránulos, que por un proceso de osmosis captan un poquito, muy poquita cantidad de ese líquido. Luego se secan muy bien, pero ya se han impregnado y se meten en botecitos para después comercializarlos. Bueno, decir que existen distintos tipos de escuelas. Hahnemann, el creador, era de la escuela unicista y él decía que los medicamentos solo se deben administrar de uno en uno y no en grupos, ¿vale? Porque ya cuando la homeopatía fue evolucionando, hubo algunos autores que pensaron en mezclar varios medicamentos, ¿vale? Y administrarlos de forma conjunta.
decir que las potencias bajas, si estamos hablando, por ejemplo, de la centesimal hahnemanniana, de la CH, se consideran potencias bajas pues entre la 1 y la 7 o la 9 CH. Potencias intermedias entre la 9 y la 15 y potencias altas a partir de la 30 en adelante, ¿vale? A veces hasta la 100 o la 200 CH. Y curiosamente las potencias bajas sirven para tratar síntomas más físicos, ¿vale? Y las potencias altas para tratar síntomas más psicológicos. O sea, potencias bajas, más materia para tratar procesos más materiales. Potencias altas para tratar procesos más sutiles, más profundos. Y también se cumplía, según vio Hahnemann, la dirección de la curación. ¿Qué quiere decir esto? Pues la dirección de la curación es que siempre que para que se produzca una sanación y que sea efectiva, esta se tiene que producir desde dentro hacia afuera. Primero tiene que sanar la persona psicológicamente, mentalmente, y luego irá sanando físicamente por el exterior. Desde los órganos más importantes a los órganos menos importantes, desde arriba hacia abajo y en un sentido cronológicamente inverso a la aparición de los síntomas, ¿vale? Por ejemplo, es muy frecuente que veamos pacientes con asma o con bronquitis frecuentes y, por ejemplo, esto la medicina china también lo relaciona, problemas de aparato respiratorio con problemas en la piel. Pues bien, Hahnemann dice que si tenemos a alguien con problemas respiratorios profundos, cuando se le administra un tratamiento homeopático, podría ser que luego aparezcan lesiones en la piel. ¿Pero por qué? Porque nos está diciendo que la enfermedad está pasando desde órganos internos y más importantes, como serían los pulmones, hacia la piel, que es un órgano que se encarga de eliminar cosas tóxicos que están afectando negativamente al cuerpo. Bueno, ¿cómo se hacía cómo se fue desarrollando esto? Pues Hahnemann creó una cosa que se llama la materia médica. ¿Y en qué consiste la materia médica? Pues él empezaba a probar distintas sustancias que parecía que eran efectivas a la hora de curar determinadas enfermedades, las probaba en sí mismo y anotaba en una lista pues todos los síntomas que le aparecían cuando tomaba este medicamento. ¿Con qué idea? Pues para saber para qué enfermedades podría servir y qué podría curar, ¿vale? Entonces, tanto Hahnemann como muchos autores que vinieron después se dedicaron a hacer muchas materias médicas, son tratados donde están recogidos los síntomas que se producían después de tomar determinado medicamento. Y posteriormente se hicieron repertorios. Se acumuló tal cantidad de información que luego resultaba muy difícil manejar esa información. ¿Y qué hace un repertorio? Pues un repertorio es como una especie de tabla donde dice, a ver, de todos los síntomas que produce tal medicamento o tal remedio homeopático, vamos a agruparlos en todos los síntomas que producen a nivel de la cabeza, si es que produce dolor de cabeza, con qué características o no, si es que produce algún tipo de síntomas generales o psicológicos, si la persona se siente nerviosa o no, si se altera su estado de ánimo o no, si le afecta de alguna manera al aparato digestivo y cómo afecta, si afecta al aparato respiratorio y cómo afecta, y así se hacían tablas y una sistematización de por aparatos a qué efecto producía cada medicamento. Así vemos ejemplos de materia médica, pues las primeras que hizo Samuel Hahnemann y otras posteriores de Latude o de Kent. Y los repertorios que eran estas tablas, era la materia médica pero recogida en forma de tablas. Ya últimamente pues existen los repertorios informatizados para que si una vez que el homeópata le hace una historia clínica a un paciente dice pues el paciente tiene síntomas que a nivel psicológico se siente de esta manera, va tomando notas, a nivel físico pues le aparecen unas lesiones en la piel que son así, asado y además tiene un dolor de cabeza de estas características. Pues hace como un retrato robot de los síntomas más característicos de la enfermedad y en un repertorio médico informatizado busca cuál es el remedio homeopático que se parece más y que incluye mejor ese retrato robot que se ha conseguido de las características que estaba teniendo el paciente, ¿vale? Entonces, así es como trabajan los profesionales de la homeopatía. Yo lo que te voy a ofrecer es información de determinados remedios para que los apliques muy fácilmente en patologías muy banales. ¿Cómo se administran los remedios? Pues bueno, la presentación más frecuente es en forma de gránulos o glóbulos. Aquí, por ejemplo, tengo yo algún
algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Cantaris, ¿vale? Es uno de los remedios de los que hemos hablado anteriormente y que eran muy efectivos y muy útiles a la hora de tratar las infecciones urinarias, siempre que se trate de una infección urinaria de una intensidad no muy alta, que no se acompañe de fiebre, que no aparezca en una persona que sea diabética o mayor, pero sí aparece en una persona aparentemente sana, no es el primer episodio que está teniendo, pues esto puede solucionar muchas veces el problema. Y se suele presentar en forma de gránulos. Los gránulos son, pues eso, como una especie de bolitas pequeñitas que están hechas de sacarosa y de lactosa y que están impregnadas de una dilución de cántaris. Luego veremos qué es cántaris, ¿vale? Muy bien, lo dejo por aquí. También pueden ser en forma de glóbulos. Glóbulos son como los granulitos, pero más pequeñitos todavía. Los medicamentos se pueden tomar directamente, los gránulos o los glóbulos, o se pueden incluso diluir en agua, ¿vale? Luego veremos. Existen presentaciones en forma de jarabes, de gotas, de pomadas, etcétera, etcétera. Y se pueden poner aplicaciones tópicas también, o sea, aplicadas directamente sobre la piel. Vemos aquí gráficamente, pues eso, la presentación más normal son los gránulos, existen también en forma de pomada. Traumel, por ejemplo, es una pomada que va muy bien para los traumatismos y es una combinación de distintos medicamentos homeopáticos. Otras gotas, por ejemplo, de Gelsemium, luego veremos las utilidades del Gelsemium y las distintas presentaciones, pues en forma de gránulos o glóbulos, de crema, de jarabes, de pomada, en forma de gotitas para los ojos, en fin, variedad de presentaciones.